El CEO millonario entró en su oficina esperando otro día normal, hasta que encontró a dos rubios pequeños durmiendo en su silla y una nota que lo cambiaría todo. Las mañanas de Jason Miller siempre comenzaban de la misma manera: temprano, tranquilo, eficiente. Le gustaba llegar a la oficina antes de que el resto del mundo se agitara, cuando la ciudad todavía estaba pesada con la niebla matutina y el edificio estaba lo suficientemente vacío como para hacer eco. Le daba una sensación de control, la ilusión de ir un paso por delante de todo. Su abrigo a medida, corbata oscura y zapatos pulcros eran parte de la imagen que vestía como una armadura. Jason no era solo un CEO. Era el cimiento de un imperio que había construido con precisión y disciplina. Las emociones, la imprevisibilidad, eran cosas que se había entrenado para evitar. Por eso, esa mañana en particular, estaba completamente desprevenido para lo que encontró detrás de la pesada puerta de cristal de su oficina. Entró, ya aflojándose el abrigo y sacando su teléfono del bolsillo, con la intención de revisar la agenda del día. Pero se congeló a medio paso. Su oficina no estaba vacía. En el centro de la habitación, acurrucados en su silla ejecutiva de cuero, había dos niños pequeños. No podían tener más de 4 años. Sus cabezas descansaban una contra el hombro de la otra mientras dormían profundamente, el cabello dorado revuelto, las mejillas rosadas por el calor. Llevaban ropa sencilla, sudaderas, vaqueros, zapatillas pequeñas colgando justo por encima del suelo. Una mochila suave yacía cerca de la base del escritorio, bien cerrada, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de prepararla. Jason los miró con incredulidad, su mente luchando por encontrar una lógica. ¿Era un error? ¿Una broma? ¿Un fallo de seguridad? Pero mientras daba un lento paso hacia adelante y miraba más de cerca sus rostros, algo en su pecho se movió. Su cabello era más claro que el suyo, pero la forma de sus facciones, las líneas de sus mandíbulas, la curva de sus cejas y, sobre todo, el inconfundible azul de sus ojos lo detuvieron en seco. Tenían sus ojos, no similares, idénticos. No se movió, temeroso de despertarlos, temeroso de lo que significaría si este momento era real. 1000 preguntas llenaron su mente, ruidosas y discordantes. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían entrado? ¿Por qué estaban en su silla, en su oficina, solos? La puerta detrás de él se abrió bruscamente y su asistente entró, sin aliento. Se quedó paralizada al ver la escena. Luego se apresuró hacia adelante, con los ojos muy abiertos y una pila de papeles casi resbalándose de sus manos. Yo, señor Miller, lo siento mucho. Seguridad los encontró abajo esta mañana. Estaban en el sofá del vestíbulo. No había ningún adulto. Solo esto. Ella le entregó una nota doblada. Jason la tomó lentamente. El papel era barato y rayado. La letra desigual, pero legible. Cuídalos. No tienen a nadie más que a ti. No había nombre, ni explicación, ni información de contacto. Sus manos temblaron ligeramente al leerla de nuevo. Los niños se movieron en su sueño, pero no se despertaron. Uno giró su rostro lo suficiente para que Jason viera la inclinación exacta de una mandíbula que podría haber sido la suya a esa edad. Su asistente esperó, claramente insegura de si hablar o irse, pero Jason no pudo responder. No podía pensar. Simplemente se quedó allí, con el peso de toda una vida de silencio, de repente sentado en la silla de su oficina, respirando tranquilamente en dos pequeños cuerpos.
Su voz, cuando llegó, fue ronca y baja. «No los toques», dijo. «No llames a nadie. Todavía no». Ella dudó, asintió una vez y retrocedió. Jason se sentó en la silla frente a ellos, la que usaba durante las entrevistas y reuniones de la junta, y por primera vez en años, se sintió como un hombre que no tenía idea de lo que vendría después. Jason se sentó en silencio, apenas consciente del tic-tac del reloj en la pared o de los suaves pasos que resonaban por el pasillo fuera de su oficina. Todos sus planes cuidadosamente elaborados para el día, reuniones, informes, llamadas a inversores, se desdibujaron en la irrelevancia mientras observaba a los dos niños seguir durmiendo plácidamente en su silla. Se veían tan cómodos, como si pertenecieran allí, como si esta oficina, este espacio frío lleno de superficies pulidas y rutina estructurada, se hubiera convertido de alguna manera en un refugio. La luz de las ventanas proyectaba un tenue resplandor sobre sus pequeños rostros, destacando sus suaves rasgos y el innegable parecido con él. No era solo en sus ojos, era en sus expresiones, la forma en que sus cejas se fruncían ligeramente, incluso dormidos, la curva de sus bocas, la misma sutil inclinación de la barbilla que él veía en el espejo cada mañana. No supo cuánto tiempo se quedó mirando antes de que el más alto de los dos se moviera. El niño parpadeó hacia él con confusión, luego se sentó, despertando suavemente a su hermano. Ninguno de los dos parecía asustado, solo un poco inseguro. Jason abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? «Hola. Soy el extraño en cuya silla están, el padre que nunca conocieron». Los niños lo miraron. Sus ojos se movieron entre él y la nota que ahora descansaba en su escritorio. Jason se forzó a sonreír, aunque se sentía extraño. «Hola», dijo en voz baja. «Soy Jason». Los niños no respondieron de inmediato. El más pequeño, con una leve cicatriz sobre la ceja, apretó la mano del otro. Ese simple gesto golpeó a Jason más fuerte que cualquier otra cosa. Se aferraban el uno al otro en una habitación llena de cosas desconocidas, como si supieran que eran lo único que tenían. Él se levantó y se movió lentamente, agachándose frente a ellos, tratando de no sobresalir ni intimidar. ¿Están bien? ¿Tienen hambre? ¿Sed? El más pequeño asintió. El otro permaneció en silencio, todavía observándolo con atención, midiéndolo. Jason se puso de pie de nuevo y llamó a su asistente. «Tráeles algo de comer, comida de verdad, no de la máquina expendedora». Ella asintió rápidamente y desapareció. Jason regresó a su silla, la que estaba frente a ellos, y se sentó, tratando de parecer tranquilo. «¿Saben quién soy?», preguntó suavemente. El niño más pequeño asintió de nuevo. «Eres Jason Miller», dijo suavemente. «Nuestra mamá dijo que ese es tu nombre». A Jason se le cortó el aliento. Era surrealista escucharlo en voz alta. «¿Cómo se llama su mamá?», preguntó, aunque en su corazón ya lo sabía. Los niños intercambiaron una mirada. Luego el mayor finalmente habló. Emily Carter». Se sintió como si el tiempo colapsara. Emily. Un nombre que no había pronunciado en años. Una mujer cuya partida había parecido repentina, pero no significativa en su momento. Una breve relación, no planificada y sin trascendencia, o eso se había dicho a sí mismo. Ni siquiera había sabido que estaba embarazada. Y ahora, aquí estaban estos niños, sus hijos.
y ella se los había enviado a él, o los había dejado, aún no sabía cuál. Se sentó en silencio aturdido mientras llegaba la comida, y los niños comenzaron a comer en silencio en la pequeña mesa redonda de reuniones. Eran educados, amables, como si les hubieran enseñado a no causar problemas. No podía dejar de observarlos, no podía dejar de pensar en todos los años que habían pasado sin que él supiera que existían. Los cumpleaños perdidos, los primeros pasos, las rodillas raspadas que él no había estado allí para consolar. Después de que terminaron, uno de ellos preguntó suavemente, ¿Vamos a volver ahora? Jason tragó con dificultad. ¿Volver a dónde? Los niños se encogieron de hombros. A casa, con mami. A Jason le falló la voz por un momento. ¿Saben dónde está ella? Otro silencio. Ella dijo que si algo pasaba, debíamos venir aquí, que tú nos encontrarías. Era demasiado, demasiado repentino, demasiado profundo. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, miró la ciudad que creía conocer tan bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Jason Miller se sintió completamente perdido. Jason pasó el resto del día aturdido, moviéndose mecánicamente en su rol ejecutivo, mientras su mente permanecía atrapada en esa silenciosa oficina con los dos niños pequeños que llevaban sus ojos. Su asistente los había trasladado temporalmente a la sala de espera justo fuera de su suite, donde ahora estaban sentados con libros para colorear y cajas de zumo, bajo la atenta mirada de dos miembros del personal junior que no tenían idea de cómo explicar lo que estaba sucediendo. Jason tampoco. Canceló todas sus reuniones con unas pocas palabras cortantes, ignorando la confusión y los susurros que se extendieron por los pisos superiores de la empresa. Nadie se atrevió a interrogarlo directamente, pero la vista de dos niños pequeños sentados tranquilamente en el espacio privado del CEO no pasó desapercibida. A Jason no le importaba. Su mundo entero se había alterado, y el peso de ello presionaba fuertemente cada aliento que tomaba. Para cuando la noche se acercó y el edificio se vació, ya había hecho 2 llamadas. Una a un investigador privado en quien confiaba implícitamente, y una a su abogado. No se molestó en explicar todo, solo lo suficiente. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Los niños eran claramente suyos, de eso no tenía ninguna duda. Pero las circunstancias de cómo y por qué habían terminado en su oficina aún estaban envueltas en silencio. Necesitaba encontrar a Emily. Necesitaba saber qué le había pasado y qué tipo de vida ella y los niños habían estado viviendo mientras él construía su imperio en feliz ignorancia. Mientras estaba sentado solo en su oscura oficina, repasó la última vez que había visto a Emily. Ella había trabajado en relaciones públicas, una presencia tranquila, pero competente en las reuniones. Habían estado involucrados solo unos pocos meses, un período que recordaba con poca claridad. Él se había centrado en la expansión, distraído por la búsqueda de una fusión que le exigía todo. Ella había renunciado inesperadamente, dejando solo una breve carta agradeciéndole la oportunidad. No le había dado mucha importancia entonces. No hubo confrontación, ni despedida. Y ahora, 5 años después, 2 piezas vivas de ella habían llegado a su puerta, esperando respuestas que él no tenía. El investigador llamó justo después de las 9 p.m. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran todo lo contrario. Emily Carter había estado involucrada en un accidente automovilístico hacía casi 3 meses. Estaba viva, pero apenas. Estaba en un centro de cuidados a largo plazo en la ciudad,
en coma desde la noche del accidente. Sin familia conocida, sin contactos de emergencia. Había listado un tutor en caso de emergencia, Jason Miller. Su propio nombre. Ese detalle lo golpeó más fuerte que todos los demás combinados. Ella había confiado en él. Después de todo este tiempo, después de su silencio, ella aún había confiado en que si algo sucedía, él vendría por ellos. Salió de la oficina inmediatamente. El edificio estaba mayormente oscuro, pero los niños seguían esperando cerca del mostrador de recepción, abrigados con chaquetas prestadas y cogidos de la mano como si fueran una sola persona dividida en dos. Lo miraron, no con miedo, sino con esa misma extraña mezcla de familiaridad y esperanza que seguía desmoronándolo por dentro. «Vamos», dijo suavemente, agachándose para mirarles a los ojos. «A ver a su mamá». No hicieron preguntas, solo se levantaron y lo siguieron, sus pequeños pies resonando en el vestíbulo de mármol. Jason nunca había estado tan inseguro en su vida. Pero sabía una cosa con total claridad. No dejaría a estos niños de nuevo. No importaba lo que esperara detrás de las puertas del hospital, él las cruzaría. Y esta vez no se alejaría. El viaje al hospital fue silencioso. El tipo de silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los gemelos se sentaron en el asiento trasero, abrochados uno al lado del otro, con sus caras pegadas a las ventanas, observando las luces de la ciudad pasar parpadeando. Jason los miraba de reojo por el espejo retrovisor, tratando de ver algo más allá de sus rasgos idénticos, alguna expresión o destello que pudiera darle una idea de lo que sentían, pero permanecían ilegibles. Sintió una presión desconocida en su pecho, algo cercano al miedo, aunque no el tipo al que estaba acostumbrado. No se trataba de perder el control de un negocio o un trato. Se trataba de adentrarse en un pasado que había elegido olvidar, y en un futuro para el que nunca se había preparado. El centro de cuidados a largo plazo estaba ubicado tranquilamente en una calle lateral, escondido entre dos edificios de oficinas y envuelto en una luz fría y blanca. El estacionamiento estaba mayormente vacío cuando llegaron, y el aire exterior era más frío de lo que esperaba. Ayudó a los niños a salir del coche, guiándolos suavemente por los hombros, no porque necesitaran ayuda para caminar, sino porque él necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Se tomaron de la mano de nuevo al entrar, una pequeña unidad de confianza a la que él aún no se había ganado el acceso, pero que de alguna manera se le había concedido. Dentro, la enfermera de la recepción reconoció el nombre de Emily de inmediato. Jason le dio el suyo sin pensar, y su cara cambió ligeramente cuando lo encontró listado como contacto de emergencia. No se hicieron preguntas, solo un silencioso asentimiento y un gesto hacia el ascensor. Los niños caminaron a su lado en silencio, sus zapatos chirriando suavemente contra el suelo de baldosas. El corazón de Jason latía más fuerte cuanto más se acercaban a la habitación de ella. Parte de él todavía no podía creer que esto fuera real, que apenas unas horas antes había estado revisando números y enviando correos electrónicos, viviendo una vida que ahora se sentía como la de otra persona. Cuando entraron en la habitación, el tiempo pareció ralentizarse. Emily yacía inmóvil en una cama estrecha, rodeada de máquinas silenciosas que emitían pitidos a intervalos regulares. Su piel estaba pálida, su cabello recogido detrás de las orejas, por alguien que se había tomado el tiempo de mantenerla, con un aspecto cuidado. No había flores, ni fotos, ni señales de que alguien la hubiera visitado.
hasta ahora. Los niños no hablaron. Se movieron a su lado de forma natural, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Uno de ellos subió con cuidado a la silla junto a su cama, buscando su mano sin dudarlo. Jason se quedó paralizado cerca de la puerta, incapaz de moverse, observándolos como si desde la distancia. No tenía idea de lo que esperaba. Tal vez ira, tal vez dolor. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Aceptación. Finalmente dio un paso adelante, lentamente, hasta que estuvo a los pies de su cama. Sus ojos escanearon su rostro, tratando de recordar a la mujer que había sido cuando se conocieron. En aquel entonces, era tranquila pero inteligente, siempre un paso por delante en las reuniones, con una agudeza que solo usaba cuando era necesario. Recordó la forma en que ella había sonreído una vez cuando él la felicitó por un informe, la forma en que solía llevar el pelo recogido en una trenza suelta cuando se quedaba hasta tarde. No recordaba haberla visto asustada, pero ahora se veía frágil, como alguien suspendido entre este mundo y el siguiente, y no podía dejar de pensar en cómo debió haberse sentido. Sola, sin nadie a quien llamar, excepto a él. Una enfermera entró y revisó los monitores. Jason la apartó suavemente, pidiendo detalles. El pronóstico era incierto. Había sufrido una lesión cerebral traumática. Estaba estable, pero no respondía. Algunos pacientes se recuperaban, otros no. Nadie podía decir cuál sería ella. Regresó junto a los niños, que no se habían movido de su lado. Uno de ellos lo miró y susurró. ¿Mamá va a despertar? La pregunta fue una puñalada. Jason se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. Aún no lo sabemos, dijo con honestidad. Pero estamos aquí ahora. Ya no está sola. Se quedaron allí durante horas, hasta que los niños comenzaron a dormirse acurrucados a su lado, sus pequeños cuerpos respirando al unísono con el ritmo de las máquinas. Jason no se fue. Se sentó en la silla en el rincón de la habitación, observándolos a todos, y sintió todo el peso de lo que se le había dado. La responsabilidad, la culpa y el frágil e inconcluso regalo de que se le permitiera volver a sus vidas. No lo merecía, pero no lo desperdiciaría. Esa noche, por primera vez en años, Jason Miller no pensó en negocios, ni en el mercado, ni en su agenda para el día siguiente. Solo pensó en ella, en ellos, y en el largo camino que tenían por delante. Y en silencio se prometió a sí mismo que recorrería cada paso. Los días que siguieron se convirtieron en un borrón de nuevas rutinas y tranquilas revelaciones. Jason se tomó un tiempo libre del trabajo por primera vez en más de una década, algo que asombró a su personal e inquietó a su junta directiva. No les dio ninguna explicación más allá de una vaga emergencia familiar, y confió en su asesor más antiguo para mantener las cosas en orden mientras él se retiraba. No le importaba cómo se viera. La vida que había construido, pulcra, eficiente, absorbente, de repente se sentía distante y vacía en comparación con la realidad de 2 niños de 4 años que necesitaban más que un nombre en un certificado de nacimiento. Trasladó a los gemelos a su ático temporalmente, aunque rápidamente se dio cuenta de lo inadecuado que era el espacio para niños. Todo estaba hecho de vidrio y acero, con bordes afilados y caro, y completamente desprovisto de calidez. Despejó su oficina en casa para hacer espacio para 2 camas pequeñas, compró juguetes que no entendía y se quedó indefenso en el pasillo del supermercado, preguntándose qué cereal elegir. No conocía sus rutinas,
sus colores favoritos, qué los asustaba por la noche o los hacía reír incontrolablemente. No sabía por lo que habían pasado con Emily, cómo los había criado, qué les había dicho sobre él, si es que les dijo algo. Pero no actuaron enfadados, no exigieron respuestas, simplemente lo observaban de cerca, como si esperaran ver en quién se convertiría ahora que los tenía a su cargo. Las mañanas eran torpes. Jason quemaba las tostadas con más frecuencia de la que no lo hacía. Derramaba zumo en los mostradores de mármol y se rendía al intentar atarles los cordones correctamente sin su ayuda. Los niños eran pacientes con él, de la forma en que solo los niños pequeños podían serlo. Curiosos, observadores, silenciosamente esperanzados. Empezó a leerles cuentos antes de dormir, tropezando con voces tontas que los hacían reír por debajo de las mantas. Aprendió que les gustaban los libros de dinosaurios, que uno de ellos, Liam, odiaba los plátanos, y el otro, Lucas, le gustaba alinear sus coches de juguete en filas perfectas antes de acostarse. Los veía dibujar imágenes de sí mismos con un hombre al que empezaron a llamar papá sin dudarlo, y cada vez que oía esa palabra, algo se desataba dentro de él. Cada tarde, visitaban el hospital. Los gemelos traían nuevos dibujos para Emily, contándole su día, aunque ella no pudiera responder. Jason los veía sentarse junto a su cama, hablándole como si solo estuviera dormida, como si fuera a despertar en cualquier momento y pedirles que se lo contaran todo de nuevo. A veces se quedaba en la esquina y no decía nada. Otras veces se sentaba junto a ellos y le susurraba disculpas a la mujer que una vez confió lo suficiente en él como para cargar con esta carga sola. La culpa nunca lo abandonó. Se sentaba en silencio en el trasfondo de cada sonrisa, cada risa, cada oración antes de dormir. Una tarde, después de que los niños se hubieran ido a casa con su asistente por la noche, Jason permaneció en el hospital más tiempo de lo habitual. Se sentó junto a la cama de Emily y la miró, pálida pero serena, con la mano ligeramente apoyada bajo la manta. Recordó lo fuerte que había sido, cómo nunca le había pedido nada, incluso cuando él se apartó de la relación. En aquel entonces, ella ya debía saber que estaba embarazada, y aún así, se fue sin decir una palabra, eligiendo no librar una batalla para la que él no estaba preparado. Y ahora, ella le había enviado a sus hijos con nada más que una nota, creyendo que él encontraría el camino hacia ellos, de alguna manera. Habló en voz baja, más para sí mismo que para ella. Le contó sobre sus días, cómo a Liam le gustaban los calcetines de superhéroes y a Lucas le molestaba la hora de dormir, cómo ambos niños habían memorizado el código de seguridad del edificio e insistían en marcarlo ellos mismos. Le contó cómo la extrañaban y lo poco preparado que se sentía, lo aterrorizado que estaba de fallarles de nuevo. Y luego, después de una larga pausa, dijo lo que se había estado gestando en él desde esa primera mañana en su oficina. Nunca quise ser padre porque tenía miedo de ser como el mío, ausente, distraído, más comprometido con el trabajo que con la vida. Pensé que mantenerme alejado lo salvaría de eso. Pero me equivoqué. Todo lo que necesitaban era alguien que se quedara. Y me quedo, Em. No me iré a ningún lado ahora. No hubo respuesta. Solo el zumbido de las máquinas y el sonido de voces distantes en el pasillo. Pero en esa habitación tranquila, algo cambió. No fue dramático. No hubo un movimiento repentino, ningún despertar milagroso. Solo una quietud profunda e inusual
dentro de él que finalmente se sintió como paz. Y para Jason Miller, que había vivido toda su vida huyendo de cualquier cosa que exigiera demasiado de su corazón, eso lo era todo. El invierno se instaló lentamente, extendiendo un frío gris por la ciudad y escarcheando los altos ventanales del ático de Jason, con delicados patrones de hielo. Los gemelos habían comenzado a adaptarse a sus nuevas rutinas, y Jason, para su propio asombro, se estaba adaptando a la paternidad. Cada día traía nuevos descubrimientos, no solo sobre los niños. La terquedad silenciosa de Liam, el hábito de Lucas de tararear cuando se concentraba, su fascinación compartida por los bloques de construcción y cualquier cosa dulce, sino también sobre sí mismo. Había pensado que la crianza sería una cuestión de estructura y control, cosas que él entendía bien, pero en cambio, se trataba de flexibilidad, desorden y de escuchar con atención incluso cuando no se decían palabras. Se descubrió a sí mismo cambiando de maneras que no habría podido predecir. Ahora mantenía su teléfono en silencio durante horas y había aprendido a ignorar los correos electrónicos mientras ayudaba a Liam a encontrar un calcetín perdido o intentaba desenredar los pequeños dedos de Lucas de un bote de pintura derramada. Su apartamento se había transformado de una sala de exposición minimalista en un espacio que realmente parecía habitado. Los juguetes desordenaban las esquinas, los dibujos decoraban la nevera, y las encimeras de mármol, antes impecables, ahora estaban manchadas de harina y huellas dactilares con más frecuencia que no. Y sin embargo, a Jason no le importaba. De hecho, se sentía extrañamente reconfortado por el caos, como si probara algo que nunca se había atrevido a esperar, que él pertenecía a algo real. Continuaron visitando a Emily todas las tardes, y aunque su condición seguía sin cambios, la rutina se volvió sagrada. Los niños llevaban sus historias del día, sus dibujos con crayones cuidadosamente doblados en los bolsillos de sus chaquetas, y los colocaban sobre la mesa junto a su cama. Se turnaban para tomarle la mano, contándole sobre desastres en el desayuno o lo que habían aprendido en el preescolar. Jason se sentaba cerca, observándolos con un dolor silencioso en el pecho, siempre preguntándose si ella podía oírlos, siempre deseando que abriera los ojos y viera en qué se había convertido el mundo que dejó atrás. Una tarde nevada, mientras los niños dormían la siesta en el sofá, después de una sesión improvisada de fuerte de almohadas, Jason se sentó a la mesa de la cocina, mirando un correo electrónico de la junta directiva de su empresa. Le pedían una decisión. Su permiso temporal estaba llegando a su fin, y necesitaban saber si regresaba o se retiraba. Durante mucho tiempo, había asumido que volvería. Era su empresa, su identidad. Pero mientras estaba sentado en esa cocina, rodeado de pruebas de una vida mucho más desordenada y significativa que la que había dejado atrás, se dio cuenta de que ya no quería liderar el mundo desde una oficina en una esquina. No quería ser un hombre impulsado por hojas de cálculo y victorias vacías. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido y el apartamento estuviera en silencio, excepto por el tenue zumbido del calentador, Jason sacó su laptop y redactó una carta de renuncia. No era amarga ni dramática, era simple, honesta. Agradeció a la junta por su confianza y reconoció el trabajo que habían hecho juntos, pero la terminó con una verdad que finalmente había aceptado: que su legado no estaba en números o reconocimiento público, sino en las pequeñas voces que ahora lo llamaban Papi. A la mañana siguiente,
Jason hizo panqueques desde cero, quemó la primera tanda y se rió cuando los niños le preguntaron si podían ayudar a arreglarlos. Les dio una cuchara a cada uno y los dejó remover la masa, la harina espolvoreando el aire y cayendo en su cabello. Y por primera vez en lo que podía recordar, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde, mientras caminaban por la nieve hacia el hospital una vez más, Lucas deslizó su mano en la de Jason sin mirar hacia arriba, y Jason la apretó suavemente. El frío olvidado en la calidez de esa simple conexión. Entraron al hospital como siempre, saludaron a las enfermeras conocidas y entraron en la habitación que poco a poco se había convertido en un segundo hogar. Pero esta vez, algo era diferente. Jason no supo qué al principio. Era solo una quietud, una sensación de algo que se movía silenciosamente en el aire. Las máquinas emitían su ritmo constante. Las luces proyectaban su habitual brillo suave. Pero los dedos de Emily se crisparon cuando Liam le puso un dibujo en la mano. Solo una vez, apenas visible, pero fue suficiente. Jason se inclinó más cerca, llamándola suavemente por su nombre, y por un momento sin aliento, lo vio. Sus párpados aletearon. Solo por un segundo, pero esta vez la esperanza no era imaginada. Miró a sus hijos, quienes miraban a su madre con los ojos muy abiertos, y se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera después, todo ya había cambiado. No porque la vida hubiera vuelto a ser lo que era, sino porque habían construido algo nuevo. Y ahora, quizás, era su turno de regresar a ello. La semana siguiente fue una cautelosa caminata entre la esperanza y el miedo. El movimiento momentáneo de Emily, el sutil tic de sus dedos, el parpadeo de sus párpados, había dejado a los médicos intrigados pero cautelosos en sus evaluaciones. Jason no se permitió celebrar demasiado pronto, pero por dentro, algo en él ya había comenzado a agitarse. Ese momento había roto la sólida pared de incertidumbre que había definido los últimos meses. Los niños, sin embargo, no dudaron. Creían, plena y sin duda, que su madre regresaría. Todos los días traían más dibujos, le cantaban suavemente y le contaban largas historias, con la fe que solo los niños podían mantener inquebrantable. Jason se encontró observando a Emily más de cerca. Notó detalles a los que nunca antes había prestado atención. Las tenues pecas cerca de su sien, la curva de sus dedos, la fuerza tranquila aún visible en su cuerpo a pesar de la quietud. Habló con ella a menudo, no solo sobre los niños, sino sobre recuerdos que había enterrado o ignorado. Le contó la primera vez que la vio en esa sala de juntas, cómo había admirado su confianza, aun cuando él no había sabido qué hacer con ella. Le contó sobre el miedo que lo había alejado cuando las cosas se pusieron serias, y el arrepentimiento que nunca lo abandonó una vez que supo la verdad. No había nadie más que lo escuchara en esa habitación, ningún juicio, solo la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella pudiera escucharlo ahora. Los niños se habían convertido en parte del ritmo del hospital. Las enfermeras los saludaban por su nombre, les daban galletas extra o les mostraban fotos del tablón de anuncios de la sala de descanso. Los médicos sonreían cuando bajaban por el pasillo, susurrando actualizaciones a Jason cuando los gemelos estaban distraídos con libros de imágenes o rompecabezas en la sala de espera. Cada día traía pequeñas señales. Las manos de Emily comenzaron a moverse más. Sus párpados se crispaban con más regularidad. Una tarde, mientras Jason le ajustaba la manta, sus labios se entreabrieron ligeramente,
y él podría haber jurado que escuchó un susurro. No era una palabra, todavía no, pero era real. Los niños no necesitaban pruebas, ya creían. Pero Jason finalmente también comenzó a creer. En casa, la vida continuaba con su extraño y hermoso caos. Los gemelos habían comenzado a llamar a Jason papá, sin dudarlo, y él ya no se inmutaba cuando lo decían. Había aprendido a empacar almuerzos con notas dentro, a trenzar dinosaurios de plástico en las líneas del cabello, a manejar rabietas por los calcetines de dormir y a compartir interminables repeticiones de un personaje de dibujos animados llamado Rocket Dog. Eran suyos ahora, de una manera que no tenía que ver con la biología o los documentos legales, sino con la presencia, con la elección. Cada rodilla raspada y cada buenas noches susurrado fortalecían ese vínculo. Una noche, mientras nevaba suavemente afuera y los gemelos jugaban en la sala bajo una fortaleza de almohadas, Jason se encontró de pie al borde de todo, simplemente observando. Había una ligereza en la habitación que no recordaba haber sentido nunca en su vida, ni en salas de juntas, ni en galas benéficas o eventos de lanzamiento. Era algo más tranquilo, más completo. Cuando Lucas asomó la cabeza y gritó, «¡Papá, ven a ser el dragón!», Jason rió y se arrastró sin dudarlo, dejándose cubrir por mantas y gritos de alegría. Ya no estaba fingiendo. Esto era real. Más tarde esa noche, después de que se hubieran dormido en un montón de mantas en el suelo, Jason se sentó junto a ellos y dejó que el silencio lo envolviera. Pensó en Emily, en el día en que había dejado la empresa, y se preguntó cómo debió haber sido para ella alejarse de él, sabiendo lo que llevaba dentro. Deseó haberle preguntado, deseó haber escuchado, pero, sobre todo, estaba agradecido de que ella hubiera confiado en él al final, incluso cuando él no se lo había ganado. Esperaba que ella despertara pronto, no porque él necesitara su perdón, sino porque quería que ella viera lo que había crecido en su ausencia. A la mañana siguiente, entraron en la habitación del hospital, como de costumbre, con los brazos llenos de dibujos y animales de peluche. Pero algo había cambiado. La habitación era más cálida, más luminosa, y cuando Jason entró, se quedó paralizado. Los ojos de Emily estaban abiertos. Lo estaba mirando a él, a los niños. No confundida, no asustada, solo cansada y lúcida y viva. Liam jadeó. Lucas soltó su dibujo. Jason cruzó la habitación en 3 pasos y se hundió junto a ella, buscando su mano. Ella sonrió, apenas, sus labios agrietados y secos, y cuando habló, su voz era poco más que un aliento. «Los mantuviste a salvo». Él asintió, incapaz de hablar. Los niños se aferraron a él, con los ojos muy abiertos y paralizados por la maravilla. Ella los miró a los 3, y luego su mirada regresó a Jason. «Regresaste». Y en ese momento, el futuro se abrió como la luz del sol a través de ramas cubiertas de nieve, frágil, brillante y lleno de vida. La recuperación fue lenta, pero constante. Después de despertar, Emily pasó varios días apenas hablando, entrando y saliendo del sueño mientras su cuerpo se ajustaba de nuevo a la conciencia. Los médicos eran optimistas pero cautelosos, recordándole a Jason que, aunque ella había recuperado la conciencia, su cuerpo y mente habían pasado por un trauma inmenso. Los niños, sin embargo, no necesitaban esas advertencias. Simplemente estaban felices. La visitaban todos los días con energía renovada, trayendo libros e historias,
y a veces simplemente acurrucándose junto a su cama, contentos de estar cerca de ella ahora que sus ojos seguían sus movimientos y sus manos devolvían el apretón cuando ellos las sostenían. No importaba que no pudiera hablar mucho o quedarse despierta mucho tiempo. Estaba allí. Eso era suficiente. Jason se mantuvo cerca, gestionó cada detalle de su cuidado, le llevó ropa, limpió su habitación cuando las enfermeras estaban ocupadas y habló con cada especialista helenista él mismo. Ya no era solo un observador en el hospital, era su compañero, y el personal comenzó a tratarlo como tal. Llevaba un cuaderno donde registraba sus medicamentos, sus signos vitales y cada pequeño hito. El día que se sentó sola, la primera vez que pidió agua, la primera vez que susurró los nombres de los niños, cuanto más se recuperaba, más se aliviaba el peso en su pecho, pero fue reemplazado por algo igual de pesado: la responsabilidad. Ya no solo estaba manteniendo un espacio para su regreso, estaba construyendo la vida a la que ella volvería. Emily se trasladó a un centro de rehabilitación 2 semanas después de despertar, y Jason y los niños la visitaban a diario. Los gemelos se convirtieron en pequeñas figuras habituales en los pasillos, saludando a las enfermeras y ayudando a empujar su silla de ruedas cuando ella estaba demasiado cansada para caminar. Jason traía comidas de casa, ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia cuando se le permitía, y se sentaba a su lado durante horas, contándole todo lo que no le había contado antes. No evitó las cosas difíciles. Le dijo la verdad, lo egoísta que había sido, lo ciego, lo asustado. Ella escuchó. A veces lloraba, a veces permanecía en silencio, y a veces simplemente le tomaba la mano y la dejaba allí. El perdón, aprendió, no era un momento único. Era algo que se construía con el tiempo, en miradas y tranquilas reafirmaciones, y en el acto de no irse cuando las cosas se ponían difíciles. En primavera, Emily estaba lo suficientemente fuerte como para regresar a casa, pero esta vez no regresó al apartamento en el que una vez había vivido sola. Regresó a la casa de Jason, ahora llena de dibujos, risas, tazas melladas, calcetines olvidados y el inconfundible eco de niños creciendo. No era perfecto, pero era real y era suyo. Ella cruzó las puertas lentamente, sus hijos corriendo a abrazarla, Jason esperando en silencio detrás de ellos. Ella miró a su alrededor y sonrió ante los cambios. Su vida, una vez pausada en una estéril habitación de hospital, había continuado de maneras que ella nunca imaginó. Avanzaron juntos, no como personas tratando de arreglar el pasado, sino como una familia que elegía honrar lo que había sobrevivido a él. Jason se adaptó a esta nueva vida, con una gratitud que no siempre supo cómo expresar. Aprendió a estar presente no solo en los grandes momentos, sino en los pequeños. La forma en que los niños lo esperaban en la puerta de la escuela, la forma en que Emily se reía cuando olvidaba la lista del supermercado, la forma en que el silencio se sentía reconfortante ahora en lugar de frío. Una tarde de domingo, mientras todos estaban sentados en una manta de picnic en el parque, Emily apoyada contra él, los niños persiguiendo mariposas cerca. Jason los miró y sintió algo que nunca antes se había permitido de verdad. Paz. No porque todo estuviera arreglado, no porque la culpa se hubiera ido, sino porque había elegido un tipo diferente de éxito. Uno no construido en salas de juntas o medido en ganancias, sino moldeado por el ritmo constante del amor cotidiano.
A medida que el sol se hundía y los niños corrían de regreso con las rodillas manchadas de hierba y el pelo revuelto, Jason los atrajo a sus brazos y besó sus frentes. Emily se inclinó hacia su hombro, su voz suave contra su oído. Encontraste tu camino. Y Jason, mirando a sus hijos, a su compañera y a la vida que casi se pierde, susurró de vuelta: gracias a todos ustedes. Se quedaron allí mientras el cielo se volvía dorado, sin necesitar nada más de lo que ya tenían. Y por primera vez, Jason no pensó en lo que vendría después. Simplemente lo respiró. Lo que más me gusta del final de esta historia es su fuerza tranquila. No se basa en giros dramáticos o resoluciones perfectas, sino que encuentra su poder en la honestidad emocional y la conexión ganada. La transformación de Jason no es repentina, es lenta, a veces desordenada y profundamente humana. Ver a un hombre tan arraigado en el control y el aislamiento convertirse en alguien que abraza el amor, la presencia y la vulnerabilidad, se siente increíblemente gratificante. La historia nos recuerda que la redención no proviene de grandes gestos, sino del esfuerzo constante, la humildad y el coraje de quedarse cuando más importa. La imagen final, una familia sanada no al borrar el dolor, sino al elegir construir algo nuevo a pesar de él, es el tipo de final que perdura mucho después de la última línea.